Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia. Sobre todo, y yo por hacer un chiste fácil, muchas gracias por vuestra presencia con la que está cayendo, ¿no? Efectivamente, esta vez sí que lo podemos decir. Bueno, yo quisiera también en nombre de Izquierda Asturiana, bueno, pues efectivamente agradecer tanto vuestra presencia como los compañeros de Izquierda Anticapitalista esta iniciativa que hacemos conjunta. Y es interesante y importante que en estos tiempos de desorientación política y estratégica las organizaciones políticas debatan, y no solo debatan al interior, sino que debatan también al exterior y que debatan también con otras organizaciones. Pero que se lleva a aquello productivo para todos y fundamentalmente y es especialmente necesario. Para estos jornales que empiezan hoy, pues tenemos como primer ponente al compañero Jaime Pastor, que la verdad es que, bueno, creo que es especialmente prestoso de contar con él aquí, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que ya tuvo aquí también menos de 2 semanas, estuvo en Lugo presentando el seu libro, que, bueno, cosa que también va, bueno, no viene a hablar propiamente del seu libro, como diría Francisco Umbral, sino también de más cosas, ¿no? Pero bueno, el seu libro, digamos, que está bien muy a punto a esta cuestión. El compañero Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es miembro del Consejo de Redacción de la revista Viento Sur, que creo que podemos decir claramente que es una de las mejores revistas, no una de las mejores, sino la mejor revista política que se va editando, bueno, en este Reino de España desde hace 20 años. Y un militante histórico de la RCR, la Liga Comunista Revolucionaria, fue miembro también de Espacio Alternativo integrado en Izquierda Unida y es militante, bueno, pues de la expresión política que ahora representa esa antigua corriente que fue la RCR, que es Izquierda Anticapitalista. Entre esos obras, bueno, pues destaquen, pues, por ejemplo, Guerra, Paz y Sistema de Estados, que son los movimientos antiglobalización, y el libro que nos ocupa en este caso, que repito, viene muy a cuento con el tema de estos jornales, que ya los nacionalismos, el Estado español y la izquierda. Y pues precisamente de eso, de los nacionalismos, el Estado español y la izquierda y el derecho a decidir, pues va a hablarnos el compañero Jaime Pastor. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer la presentación de Faustino y la invitación a participar en estas jornadas, ¿no? Y bueno, confiando también, ¿no?, que luego tengamos ocasión de debatir, ¿no?, de dialogar sobre los temas que voy a plantear ahora, ¿no? Bueno, no voy a hacer una presentación del libro como tal, efectivamente, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de recordar un poco, ¿no?, el estado de la cuestión cuando se habla de estas materias, ¿no?, y tratar de situarlas en el contexto de la crisis actual, ¿no?, tanto en la eurozona como en el marco del Estado español, ¿no? Entonces, bueno, algunas pinceladas, ¿no?, algunos apuntes generales, ¿no?, ya digo, para no extenderme demasiado, ¿no? Yo creo que, recordando también hace un rato, ¿no?, que me ha llamado un periodista de La Nueva España, ¿no?, para una entrevista. Lo primero, claro, es lo de siempre, ¿no? Cuando se habla de nacionalismos, pues la tendencia dominante es considerar que solo son nacionalismos aquellos movimientos o aquellas corrientes de pueblos o naciones, ¿no?, que no cuentan con un Estado propio, ¿no? Normalmente, bueno, en este contexto de la globalización, pues cómo que existen ahora los nacionalismos, esto que cómo se sitúa desde un punto de vista de izquierdas, ¿no? Entonces yo creo que lo importante primero es recordar que nacionalismos hay en muchos lados y los nacionalismos más poderosos y desde mi punto de vista pues los que realmente más daño han hecho a la humanidad han sido los nacionalismos de los grandes estados, ¿no?, de las grandes potencias que se han ido conformando, sobre todo a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX, ¿no?, con lo que ya fue la conformación de los imperialismos, ¿no?
pero en realidad, bueno, pues los nacionalismos tienen una historia que tiene que ver con la edad moderna y contemporánea, que parten de sustratos etnoculturales anteriores a esa edad moderna y contemporánea y que en realidad surgen en un primer momento como voluntad de construir pueblos, construir soberanías populares frente a los estados absolutistas, ¿no? Que realmente lo que hemos visto a partir sobre todo de la Revolución Francesa y bueno, también de la Revolución Norteamericana en otro contexto y de la Revolución Haitiana, ¿no? Es la lucha contra despotismos, contra poderes absolutistas y la formación de soberanías nacional populares que en unos sitios dieron lugar a estados y en otros se vieron subsumidas dentro de dinámicas de conflicto, dentro de guerras entre unos pueblos y otros, de las cuales, bueno, pues unos salieron ganando y otros salieron perdiendo, ¿no? En el libro hablo de definiciones de naciones, pero yo creo que no hay ninguna definición canónica de lo que es una nación, ¿no? Yo creo que lo fundamental es que exista realmente un sentimiento compartido de nación en determinadas capas dentro de un territorio determinado, ¿no? Y, claro, la definición, en mi opinión, más sencilla es la de Benedict Anderson, ¿no? Un marxista, que viene a decir que nación es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana, ¿no? A eso pueden haber contribuido pues, factores como la lengua, como costumbres y rasgos culturales propios, ¿no? Pueden haber contribuido sobre todo el sentimiento de verse delimitada territorialmente en un ámbito determinado cuando se siente ese pueblo agredido por otros pueblos, ¿no? Es muy difícil establecer un código, digamos, de exigencias para lo que es una nación, pero en cualquier caso la principal prueba es la prueba subjetiva, ¿no? La prueba empírica de que realmente haya una voluntad de constituirse en nación, no solo cultural, sino también en nación política, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que empieza a darse fundamentalmente, ya digo, a partir de la Revolución Francesa. En otro marco hay una visión, digamos, más romanticista, más étnica, en el caso alemán, por ejemplo, pero a partir de 1848 lo que sí vemos es esa extensión creciente del principio de las nacionalidades, ¿no? Y la idea del derecho a autodeterminación pues aparece claramente en los procesos que se están dando en la conformación de un sistema de estados, ¿no? Yo precisamente, ¿no?, en el libro que publiqué, ¿no?, a primeros de los 90, ¿no?, pues precisamente lo que traté de insistir mucho es cómo a partir sobre todo de 1848 se va conformando un sistema de estados europeo que realmente, bueno, pues va conformando unas grandes potencias que luego irán extendiéndose al conjunto del mundo e imponiendo su idea de nación, su paradigma de Estado-nación a otros pueblos, ¿no?, a otras partes del mundo, ¿no? Y claro, ese paradigma de Estado-nación lo que hacía era también negar la diversidad nacional, cultural, que se daba dentro de sus propias realidades territoriales, ¿no? Es decir, que eso podemos decir que hay muy pocos estados en el mundo que realmente sean estados en los que solo exista dentro de sus fronteras una sola nación, una sola identidad nacional, ¿no? Podemos decir Portugal, Islandia y poco más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que primero es importante recordar esto, que ese paradigma de Estado-Nación ha sido muy dañino para la mayoría de los pueblos del mundo, ¿no? Y desde la izquierda, pues claro, cuando reivindicamos el derecho de autodeterminación, estamos reivindicándolo no porque consideremos que lo mejor es para cada nación un Estado, sino porque realmente los grandes Estados-nación se han construido sobre la base de la opresión de otros, ¿no?
y ese derecho a la autodeterminación es una condición previa para que realmente pueda luego establecerse unas relaciones de igualdad entre las distintas naciones y los distintos pueblos, a ser posible en modelos de tipo federal o confederal, ¿no? Y bueno, también yo creo que claro, pues en el caso español pues tenemos un ejemplo claro de cómo aquí se fue construyendo un nacionalismo español que cada vez se remontaba más a los orígenes, ¿no? Pero claro, los orígenes en este caso fue precisamente la limpieza de sangre, ¿no? Es decir, la expulsión de los judíos, de los árabes, ¿no? Y luego la progresiva asimilación de los distintos pueblos dentro del Estado español, ¿no? Siempre bajo la hegemonía de una derecha conservadora católica, ¿no? Porque aquí, claro, pues desgraciadamente las experiencias liberales, ¿no? O republicanas que se pudieron dar a lo largo del siglo XIX fueron experiencias frustradas, ¿no? Que tenemos que recordar que incluso la Constitución de 1812, ¿no? Que aparece como el referente para una idea, digamos, de nación liberal, es una idea de nación liberal compatible con la autodefinición en esa Constitución como nación católica, ¿no? Con una indefinición también de quiénes son españoles, ¿no? Porque entonces se decía, son españoles los de los dos hemisferios, ¿no? Y claro, una Constitución que además es rechazada por el propio Fernando VII, del cual se reclama esa propia Constitución en 1814, ¿no? Y, en fin, y la historia del siglo XIX yo creo que queda un poco, reducida, no simplificada, pero podemos decir en esa polarización que un colega historiador define como la oposición entre nación de propietarios y pueblo de federales, ¿no? Es decir, podemos decir que a lo largo del siglo XIX hay esa tensión, hay un federalismo social, de izquierdas, popular, que va emergiendo, que aparece en los momentos críticos, que se da claramente en la experiencia de la Primera República, ¿no? Pero que se ve muy pronto abortado por esa resistencia de la oligarquía terrateniente y financiera posteriormente, sobre todo, ¿no? Española, ¿no? Por la resistencia de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, por de alguna manera, simplificadamente dicho, que no hubo revolución burguesa. Podemos decir que hubo una vía autoritaria de construcción de un Estado-nación español, pero precisamente por ser autoritaria, por ser conservadora, por ser católica, ¿no? Por ser además un Estado-nación que por querer ser imperio al mismo tiempo y sufrir fracaso tras fracaso en sus guerras, pues acabó ni siquiera construyendo una nación española capaz de integrar en su seno la diversidad nacional cultural que se daba dentro de sus fronteras, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que como muchos, ¿no? Consideramos que el 98 fue un momento clave, ¿no? Un momento clave porque ahí culmina esa decadencia del Imperio Español y ese es el punto de partida para que realmente, ante ese fracaso del nacionalismo español a través de sus distintos instrumentos de socialización y dominación, es el que permite el despegue de esos nacionalismos mal llamados periféricos, ¿no? Fundamentalmente el catalán, pero también el vasco, y que luego iremos viendo a lo largo del siglo XX emerger, ¿no? Y la Segunda República es otra experiencia frustrante, ni siquiera el proyecto federal se puede aplicar, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo me reivindico claramente pues, de lo que significa la aportación del POUM, sobre todo las reflexiones, ¿no? Y las contribuciones de Joaquín Maurín en este terreno, ¿no? Cuando llega a la conclusión clara de que para poder establecer una relación entre iguales, entre los pueblos del Estado español, pues primero hay que romper con el Estado español, ¿no? O sea, hay que separarse para luego poder llegar a establecer, bueno, en aquel momento pues, se apostaba por esa unión
socialista, ¿no?, de repúblicas ibéricas, ¿no?, y bueno, constatando también, partiendo de cómo ya en el 36 se había estado viendo ya el agotamiento de las corrientes burguesas y pequeño burguesas que habían tratado de hegemonizar el movimiento de liberación nacional catalán, ¿no? Entonces, bueno, claro, la transición política española, para ir deprisa, pues lo que vemos es como el contraste, ¿no?, entre de unos partidos que bajo la dictadura habían reconocido incluso el derecho a autodeterminación, pero como luego a la hora de la verdad pues terminan claudicando y no solo renunciando a una propuesta federal siquiera, sino aceptando en la Constitución una definición esencialista de la nación española que, vamos, que no se puede encontrar ni siquiera en otras constituciones en distintas partes del mundo, ¿no? Es decir, no hay constituciones con esa definición tan rotunda, ¿no?, de la indisolubilidad y la indivisibilidad de la nación española, ¿no?, con un artículo 8 que atribuye al ejército la función de defensa de la integridad territorial del ordenamiento constitucional, con un artículo 155 que permite suspender estatutos de autonomía que puedan adoptarse, ¿no? Y bueno, eso lo hemos visto luego, ¿no? Es decir, como el Tribunal Constitucional, formado a partir del acuerdo de los dos grandes partidos, pues claro, ante cualquier lectura federalizante que hayan intentado hacer determinadas fuerzas nacionalistas catalanas o vascas o de izquierda, pues claro, han respondido diciendo que no, que la Constitución no permite una reforma en este sentido, ¿no? Es decir, una definición que, bueno, que niega la realidad plurinacional y pluricultural dentro de este Estado, ¿no? Y bueno, claro, yo recuerdo en ese sentido, claro, por ejemplo, la corriente de la que yo formaba parte, ¿no? Entonces, la LCR, pues ¿qué defendíamos en aquel momento? Pues planteábamos que realmente pudiera haber asambleas nacionales constituyentes, ¿no?, en Cataluña, en el País Vasco y en los lugares donde se podía plantear que realmente pudieran promover un proceso de autodeterminación que pudiera luego llevar a un pacto entre iguales en un modelo federal. Pero claro, ahí vimos que, bueno, que la táctica, sobre todo, que adoptaron los reformistas de la dictadura y la mayoría de la izquierda, pues dio resultados, ¿no? En el caso vasco, con el concierto económico, lograron neutralizar al PNV, y en Cataluña hubo la famosa Operación Tarradellas, ¿no?, que realmente permitió neutralizar la mayoría de izquierdas que había habido ya en las elecciones generales del 77 y que se anunciaban posteriormente, ¿no? Antes incluso, bueno, pues la derecha en ese sentido, la derecha reformista, hay que reconocer que había sacado las lecciones de la historia claramente, ¿no? Es decir, incluso había ahí, antes de las elecciones generales, había unas posibles elecciones municipales que no se atrevieron a convocar precisamente porque tenían en su memoria lo que habían sido las elecciones de abril del 31, ¿no? Es decir, que como en otras ocasiones históricas, pues desgraciadamente a la izquierda radical la historia nos da la razón tarde, ¿no? Cuando ya no es posible hacer las cosas de otra, o cuando no es posible convencer a la gente de que era posible hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero ya digo, en aquel momento la transición fue un triple consenso, ¿no? Consenso sobre el pasado, es decir, olvido y perdón, ¿no?, por lo que significó la dictadura, sobre el presente de entonces, que era renunciar a un proceso constituyente, y luego sobre el futuro, es decir, realmente asegurar un blindaje del régimen y de la Constitución que se aprobó entonces, ¿no?, para que no se pudiera cuestionar, ¿no? Y bien,
Desde entonces, por lo que hemos visto es que el Estado autonómico del bienestar sirvió para una relativa neutralización, digamos, de los nacionalismos hegemónicos en Cataluña y el País Vasco, pero claro, hemos visto cómo luego eso se fue deteriorando, ¿no? Es decir, que realmente lo que hemos visto es que bien, mientras había esa ilusión del crecimiento económico, de la burbuja inmobiliaria y demás, ¿no? Pues esos gobiernos de derecha pues, se han ido beneficiando. Desde lo que hemos visto con el Estado autonómico ha sido también la conformación de élites nacionales y regionales que han practicado la política de los negocios, como igual que el gobierno central, ¿no? Y que han aprovechado las competencias que tenían para poder generar sus propios intereses de poder, ¿no? Pero paralelamente lo que hemos visto es la continuidad y la supervivencia de un nacionalismo español excluyente, ¿no? Es decir, incluso intentos, digamos, tímidos de apertura, como los que hizo Aznar cuando necesitó del PNV y de CiU en el 96, que se atrevió incluso en un momento determinado a hablar a reivindicar a Manuel Azaña, ¿no? Pues han quedado bastante olvidados. Es decir, llevando a que realmente cada vez el régimen actual se parezca más al de la primera restauración borbónica, ¿no? Es decir, realmente al régimen turnista de Cánovas y Sagasta, con una monarquía cada vez más firmemente defensora de la unidad de España, pero cada vez más corrupta también, ¿no? Con una red de intereses que, bueno, que realmente permiten neutralizar cualquier cuestionamiento del sistema bipartidista dominante con el sistema electoral que se han ido dando, ¿no? Pero claro, lo que hemos visto es que a pesar de ello hemos visto avanzar la construcción de identidades nacionales diferentes, no solo en Cataluña, el País Vasco y Galicia, sino también en otras partes del Estado español, ¿no? Entre yo no voy a hablar de Asturias porque no lo conozco suficientemente, pero es evidente que en Andalucía, que en otros lugares, en Canarias, ¿no? En el País Valenciano vemos ahí una tensión, porque ahí es verdad que ha habido un avance, hubo un avance importante de lo que era un valencianismo anticatalanista, ¿no? Pero también estamos viendo, bueno, que frente a eso ha seguido habiendo un movimiento cultural muy potente en defensa del catalán hablado por los valencianos, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de otros lugares, ¿no? Es decir, pero lo que vemos es que hoy, a pesar de haber un nacionalismo español más beligerante contra los distintos nacionalismos existentes dentro del Estado español, hay mayor diversidad nacional y cultural que la que había bajo la dictadura, ¿no? Y eso yo creo que es importante resaltarlo, porque claro, en el contexto de la crisis de la Unión Europea, de la eurozona, lo que es evidente es que, claro, ahí hay un paralelismo, ¿no? Porque lo que decía Ortega y Gasset en la generación del 14 respecto al 98 era el problema en España, la solución es Europa, ¿no? Pues claro, ahora en realidad lo que vemos es que el problema es España y el problema es Europa, ¿no? Es decir, que realmente si en el pasado, si ni siquiera en la época buena de la Unión Europea y de la conformación de un Estado autonómico, de un bienestar limitado, ¿no? De un menguante mediostar, como dice algún político de la izquierda, ¿no? Si ni siquiera en esa etapa se logró neutralizar, digamos, esa tendencia a la mayor diversidad nacional y cultural, ahora es imposible prácticamente, ¿no? Es decir, que nos encontramos con un nacionalismo español muy a la defensiva, que además trata de aprovechar esta crisis para recentralizar el Estado, ¿no?
Si el gobierno tiene a los hombres de negro de la troika encima, ese gobierno central quiere también poner a sus hombres, porque parece que no hay mujeres para eso, ¿no? En los gobiernos autonómicos para fiscalizar su política de recorte, ¿no? Porque claro, se dio esa paradoja, ¿no? El Estado autonómico descentralizó determinadas competencias realizadas con políticas sociales, pero claro, sin la descentralización suficiente de la financiación y de los ingresos en esas políticas, ¿no? Y claro, ahora obliga a esos gobiernos autonómicos a hacer esos recortes en un contexto, pues claro, de mayor endeudamiento tendencial en el futuro, ¿no? Entonces, claro, yo creo que, ya digo, que a la hora, desde la izquierda, yo creo que lo importante es saber analizar el reto que tenemos hoy, ¿no? Para defender el derecho a la autodeterminación como derecho a decidir, ¿no? Como derecho a la secesión, porque en realidad lo que se está planteando en Cataluña y posiblemente en el futuro en el País Vasco sea no solo el derecho a la autodeterminación, o eufemísticamente llamado derecho a decidir, sino el derecho a la secesión. Entonces el gran reto nuestro es que, claro, en la medida en que se ha ido agotando la vía de una lectura federalizante de la Constitución del 78, en la medida en que la crisis sistémica y de la eurozona está conduciendo a una lectura por parte del partido del gobierno central que permita una recentralización del Estado, pues claro, frente a esa alternativa, claro, lo que es comprensible es que aumente el sentimiento independentista en lugares como Cataluña, ¿no? En el que ni siquiera se ha llegado a aceptar por parte del Estado central el concierto económico que se plantea para el País Vasco, ¿no? Entonces yo creo que la tarea de la izquierda, que estamos en lugares como Madrid, ¿no? En lugares donde no tenemos un problema de identidad nacional, porque es la identidad que asume el Estado central, es saber convencer a nuestra gente más próxima y sobre todo a la gente de izquierda de que la defensa del derecho a la independencia, del derecho a la secesión de pueblos como el catalán o el vasco no es incompatible, sino todo lo contrario, con la lucha por la defensa de la soberanía de los pueblos del Estado español, incluso diríamos de los pueblos de Europa del Sur, de todos los afectados por esta crisis sistémica, frente a la soberanía de facto que está imponiendo la troika, que está imponiendo el gobierno del PP frente a esos pueblos, ¿no? Es decir, yo creo que articulando esa lucha contra la crisis sistémica, contra el pago de la deuda, contra los recortes, en defensa de lo común, en defensa de los bienes públicos o comunes, ¿no? Es como yo creo que podemos realmente plantear una alternativa no solo al nacionalismo español de derechas o de izquierdas, sino también a las fuerzas de derecha todavía hegemónicas en lugares como el País Vasco y Cataluña, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues claro, no vale oponer la Constitución a la idea de democracia, todo lo contrario, ¿no? Lo que podemos decir es que la defensa de una solución democrática al conflicto, digamos, que pueda tener hoy Cataluña con el Estado español, tiene que ser precisamente el reconocimiento del derecho a la secesión, ¿no? Y claro, en este sentido, bueno, pues no quiero extenderme mucho aquí, pero yo creo que es importante también, y eso lo están haciendo colegas míos, ya que hablo también como
como politólogo, ¿no? Es decir, hay colegas míos, ¿no? Cada vez más afortunadamente, ¿no? En lugares como el País Vasco de Cataluña y menos fuera de esos sitios, ¿no? En los que podemos ya decir claramente que no vale el argumento de que el derecho a la autodeterminación no esté reconocido en una Constitución, ¿no? Es decir, ya tenemos la experiencia de lo que fuera el Tribunal Supremo de Quebec, ¿no? Tenemos de Canadá, tenemos la experiencia de lo que está pasando en el Reino Unido con Escocia, ¿no? Tenemos la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia sobre el caso de Kosovo, ¿no? Que claro, en el caso de Kosovo se ve también ahí los dos pesos y dos medidas de las grandes potencias, ¿no? Obviamente ahí no tuvieron reparo alguno en reconocer el derecho a la independencia de Kosovo sin ni siquiera un referéndum, porque bueno, pues geopolíticamente le venía bien en el contexto, digamos, de la explosión de la ex Yugoslavia, ¿no? Pero bueno, eso nos ha dado un argumento jurídico internacional, es decir, que podemos decir hoy que el derecho de secesión no está reconocido en las constituciones, salvo en alguna, ¿no? Como en la de Etiopía y en alguna pequeña isla tropical, ¿no? Pero bueno, lo importante es que tampoco está prohibido, ¿no? Es decir, si realmente se agotan las vías de reforma legal en el marco de un sistema político determinado, pues lo que hay es, pues, como estamos viendo en otros planos, el clásico choque entre legitimidad y legalidad, ¿no? Es decir, la legalidad constitucional puede decir que no cabe en la Constitución, pero si hay una mayoría suficiente en el marco de un ámbito territorial determinado, de una comunidad política determinada, que realmente está pidiendo el reconocimiento de su derecho a decidir a través de una consulta democrática al conjunto de la ciudadanía que reside y de la población incluida, ¿no? Que lo digo para incluir a la población trabajadora inmigrante, por ejemplo, ¿no? Que no tenga reconocidos todos los plenos derechos a la ciudadanía. Bueno, pues si esta gente en un referéndum por una mayoría suficiente, ¿no? Y con una pregunta que, bueno, que evidentemente tienes una pregunta suficientemente clara, decide separarse del Estado con el que está, bueno, pues lo que va a decidir ahí va a ser la relación de fuerzas, ¿no? La relación de fuerzas que se pueda establecer desde esa decisión democrática mayoritaria y el Estado con el que se confronta. Y ahí sí es importante, obviamente, que haya una izquierda que fuera de ese ámbito territorial donde se celebre esa consulta esté dispuesta a defender esa decisión frente a las amenazas que puedan venir por parte del Estado central, que posiblemente no sea como en el pasado, ¿no? Que cada 40 años, como recordaba Peces Barba, el Estado español enviaba un ejército a Cataluña, ¿no? Posiblemente no sea así, pero bueno, puede ser una suspensión del Estatuto de Autonomía, un estado de excepción en ese territorio, ¿no? Y por eso esto no es una cuestión baladí secundaria, ¿no? Es decir, yo creo que en los próximos tiempos es importante que sepamos, ya digo, hablando desde donde yo vengo, de Madrid, sepamos defender de manera intransigente, pero desde un punto de vista democrático consecuente, esa defensa del derecho a decidir de Cataluña y de otros pueblos que quieran también seguir ese mismo camino, ¿no? Porque está claro que bueno, a lo mejor la expresión cárcel de pueblos pueda ser muy dura, teniendo en cuenta lo que de alguna manera ha sido la experiencia suave del Estado autonómico, ¿no? Pero lo que es evidente es que hoy los pueblos como el vasco, el catalán o el gallego no son libres para poder decidir, ¿no? Y lo que es incuestionable es que, guste o no a la gente, ¿no?
es la existencia de un sentimiento nacional significativo en amplios sectores de esos lugares, ¿no? De esos territorios, ¿no? Es decir, que de ahí yo creo que lo más importante además en los últimos tiempos en lugares como Cataluña es que además de quienes se sienten solo catalanes, existe cada vez un mayor número de personas que aun sintiéndose españoles y catalanes están también por la independencia. Están también por la independencia a la vista de la falta de voluntad política de los grandes partidos de ámbito estatal y del poder judicial y demás, bueno, por supuesto la monarquía y demás, ¿no? Los distintos pilares del régimen, falta de voluntad política para aceptar incluso un proceso que realmente llevara a una transición, a un federalismo plurinacional, ¿no? Es decir, que en este libro, pues claro, la corriente de la que yo vengo, generalmente hemos defendido la alternativa de un federalismo y no digo federación, ¿no? Es decir, porque el federalismo permite una visión más abierta, ¿eh? Porque claro, el federalismo no garantiza digamos, una estabilidad política, porque claro, lo que es evidente es que dado el arraigo histórico del paradigma de Estado-Nación en las culturas políticas dominantes, en los nacionalismos hegemónicos, pues claro, lo previsible es que realmente, incluso si se llegara a establecer un Estado federal plurinacional, las tensiones, los conflictos seguirían estando, porque también es un problema de culturas políticas, ¿no? Y una de las grandes críticas que hacemos, ¿no? Nosotros, yo trato de reflejar en este libro a la izquierda mayoritaria en Estado español, ha sido precisamente que primero cedieron ante esa definición esencialista de la nación española en la Constitución y luego no combatieron en ningún momento la cultura política hegemónica del nacionalismo español, católico conservador, como máximo, pues ya digo, trataron de aplicar fórmulas como la del patriotismo constitucional, ¿no? Que propuso Habermas para Alemania, ¿no? Pero claro, identificar, porque por lo menos Habermas cuando hablaba de constitucional se refería a unos valores, ¿no? Unos valores de tolerancia, libertades, respeto entre culturas, ¿no? Pero claro, cuando ellos hablan de patriotismo constitucional, hablan de la Constitución del 78, ¿no? Y bueno, recordemos que Felipe González estableció el 12 de octubre como el día de la fiesta nacional, ¿no? Con toda la carga histórica, ¿no? Es decir que, y Izquierda Unida siempre se movió en esa ambigüedad de defender un modelo federal, pero no poniendo el acento en la idea de plurinacional, y luego, si hablaban de autodeterminación, pero en el marco de la opción federal, ¿no? Y eso lo tuve que sufrir personalmente en la etapa en la que asumí la responsabilidad del proyecto federal dentro de Izquierda Unida de los años 95 al 97, ¿no? Bueno, sí, prácticamente desde el primero del 95 al 97, en la que después de todo un debate que tuvimos dentro de Izquierda Unida, pues finalmente se rechazó un documento que, con todas sus ambigüedades, por lo menos planteaba ese proyecto federalista plurinacional y un derecho a autodeterminación que no se planteara solo en el marco de una opción federal. Es decir, había siempre ese temor a incluir el derecho a la independencia. Y bueno, pues como evidentemente ahí la autoridad moral recurrente en la que uno se apoyaba era de un tal Lenin, ¿no? Que parece que ahora no se puede llamar nadie Lenin, pero claro, que siempre utilizaba la metáfora del derecho al divorcio, ¿no? Es decir, que claro, el derecho a la autodeterminación, claro, tiene que incluir el derecho a la separación, el derecho al divorcio, ¿no? Es decir, si hay unas relaciones, además de desigualdad entre uno y otra, ¿no? Pues claro, pues tiene que haber derecho al divorcio siempre, sobre todo de la persona más débil, ¿no? Dentro de esa relación, ¿no? Pero bueno, si aún así yo creo que sigue habiendo
esa inercia cultural en la izquierda mayoritaria española a considerar que los nacionalistas son los otros, ¿no?, y no ellos, ¿no?, y a no realmente hacer una revisión autocrítica radical de su nacionalismo español, ¿no? Que bueno, que evidentemente existe la nación española, existen sentimientos nacionales muy respetables, ¿no?, y que nos vemos expresarse en distintas formas culturales y deportivas todos los días, ¿no? Pero claro, lo importante es reconocer que ese nacionalismo español sigue teniendo esa matriz heredada del franquismo excluyente y esencialista, ¿no? Esa idea de que en su mito nacionalista no cabe que Cataluña o Euskal Herria se encuentren fuera de su mito territorial también nacional, ¿no? Y bueno, por lo tanto, mientras no haya una ruptura radical en ese sentido, pues yo creo que no va a ser posible convencer a catalanes y vascos de que pues, se puede estar juntos dentro de un mismo Estado, ¿no? Yo le comentaba también al periodista ahora, claro que hemos visto el conflicto entre el PSOE y el PSC ahora a raíz de una moción de lo más moderada, que era simplemente pedir que los representantes de Cataluña y los representantes del Parlamento español o del Estado español pudieran ponerse de acuerdo en buscar alguna fórmula que permitiera celebrar una consulta en Cataluña, ¿no? Una consulta, porque claro, lo que estamos viendo es que, bueno, ya lo vimos con el plan Ibarretxe, pero lo que estamos viendo es que ni siquiera están dispuestos a permitir una consulta no vinculante, diríamos, ¿no? Y buscarla, ya digo, es decir, vamos, Francisco Rubio Llorente, un veterano constitucionalista, ha defendido esa posibilidad, es decir, si hubiera voluntad política, habría esa posibilidad de legalizar una consulta, pero claro, lo que tienen es que dentro de esa consulta pues, se plantee una fórmula de tipo separación o incluso de tipo federal plurinacional que no estuvieran ellos dispuestos a asumir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para dejar paso al debate, yo creo que ya digo, tenemos grandes retos en el futuro en lo que significa hacer ver a la ceguera que ha predominado tanto en la derecha, por supuesto, en las derechas más liberales del Estado español, pero también en las izquierdas del Estado español, ante esa realidad plurinacional, y lo importante es asumirla con toda su diversidad, por supuesto, extendiéndola a la pluriculturalidad que se ha enriquecido con las poblaciones de origen no comunitario, no europeo, en los últimos tiempos, que por ejemplo en Cataluña es muy significativa, ¿no? Es muy numerosa, y bueno, mientras no avancemos en ese terreno, pues corremos el riesgo de que haya realmente unas divisiones notables dentro de la izquierda y que en lugar de buscar fórmulas de articulación entre la lucha social y la lucha nacional, pues haya una tendencia a la confrontación o por lo menos al desencuentro entre la izquierda y el movimiento obrero y sindical español y las izquierdas que se están dando en otros lugares. Por eso, claro, desde la izquierda anticapitalista sí tenemos especial interés, y en ese sentido yo felicito a mis compañeros y compañeras de Asturias por el ciclo este que han organizado, sí tenemos interés precisamente no solo en estrechar las relaciones con las izquierdas nacionales que existen en distintos lugares, ¿no?, sino también en dar a conocer a esas izquierdas en el resto del Estado español, ¿no? Y nuestra preocupación es que, bueno, realmente se conozcan lo que defienden pues, las organizaciones como Sortu, organizaciones como las CUP en Cataluña, ¿no?, porque están demostrando
que hay independentistas de izquierda, ¿no? Es decir, hay gente en la izquierda que están defendiendo al mismo tiempo el derecho a la independencia, pero al mismo tiempo un proyecto rupturista con la Unión Europea actual, ¿no? Con lo que significa la dictadura de la deuda, con la troika, ¿no? Y eso sin duda nos tendría que ayudar para nuestro objetivo común, que es por supuesto la confrontación con el régimen actual, ¿no? Un régimen actual que tiene una crisis muy gorda en sus distintos pilares, en la monarquía, en el poder judicial, ¿no? Por supuesto en los dos grandes partidos, cuya corrupción ya llega a grados imprevisibles, ¿no? Y claro, frente a esa crisis de legitimidad del régimen actual, pues claro, hay que confluir, ¿no? Hay que unir fuerzas, ¿no? Hay que unir fuerzas, hay que aprender de esas experiencias también en esos lugares, ¿no? Y yo creo que esto estamos viendo, incluso en el movimiento 15M, que ha sido muy poco sensible en lugares como Madrid ante esta realidad plurinacional también, ¿no? Es decir, es curioso, unas colegas que han estudiado el movimiento 15M, incluso en Barcelona, ¿no? Me decían que, claro, había mensajes en inglés, incluso algunos en griego, ¿no? Pero no había en catalán, ni en gallego, ni en euskera, ¿no? Apenas, ¿no? Entonces, claro, el problema es ese, de que ni siquiera desde la izquierda hemos, y ahí en parte nos podemos también autocriticar nosotros, hemos fomentado el conocimiento de esas otras lenguas, ¿no? Evidentemente estaría el asturiano también, ¿no? El bable. Es decir, yo creo que ahí hay todo un gran trabajo a hacer, ¿no? De cómo enriquece la diversidad y al contrario no pasa nada, porque realmente, claro, hay más cátedras de catalán en otras universidades que en el Estado español, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran paradoja, ¿no? Es decir, ni siquiera tareas elementales de difusión del conocimiento de la historia de otros pueblos, de sus culturas, de sus lenguas, ha llegado a fuera de los territorios con esos signos de identidad propios, ¿no? O sea, por lo tanto, ya digo, tenemos mucho por hacer para demostrar que es posible una lucha común, respetando el derecho a decidir de esos distintos pueblos, contra este régimen, contra la dictadura de la troika, ¿no? Y por, ya digo, una salida rupturista que realmente demuestre que, bueno, pues que hay alternativas frente a esta crisis sistémica que es, como sabemos, ¿no? La peor crisis que ha sufrido y está sufriendo el capitalismo en toda su historia. Bueno, lo dejo ahí para que podamos dialogar. Gracias.